Estimado tutor y compañeros, muy buenos días. Soy Cristian Logacho, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Matemática y la Física, y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la electroquímica. Pero antes vamos a analizar la siguiente frase. Cuando haces daño a alguien, se inicia una reacción química en el cuerpo de esta persona, que cambia su estado mental. Eso significa que están perturbando la disposición de las partículas subatómicas como los protones y los neutrones. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Recordemos que dentro de nuestro sistema nervioso, el encargado de conducir nuestras emociones o sentimientos o nuestras reacciones, tenemos conexiones nerviosas, las cuales funcionan a través de un impulso eléctrico, el cual muchas veces se genera después de una segregación de hormonas por una interacción química que produce dentro de nuestro cuerpo. Es por esto que se reflejan en nosotros ciertas reacciones ante ciertos estímulos. Por lo cual, cabe esta frase dentro de lo que es la electroquímica. ¿Por qué? Porque la electroquímica maneja o estudia lo que es la energía eléctrica y la energía química. Pero ¿cómo pueden estar relacionadas estas? ¿Cómo se nos viene a la mente que puede estar relacionado esto que es la electroquímica? Ya hemos dicho que estudia lo que es la energía eléctrica y la energía química. Pero ¿cuál es la relación que tiene? El producir tanto energía eléctrica a partir de energía química y viceversa. Como lo veremos en el siguiente concepto, que nos indica que es una rama que estudia la transformación entre energía eléctrica y energía química o viceversa. Es decir, que son reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico o un conductor iónico. Recordemos que un conductor eléctrico es un electrodo que puede ser un metal o un semiconductor, y un conductor iónico es un electrolito que puede ser una disolución y en algunos casos específicos un sólido. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es tanto la producción de energía química a través de la energía eléctrica, utilizando como fuente una pila, y la energía eléctrica obtenida a través de energía química por soluciones iónicas. Como nos dicen los conceptos, que la electroquímica se divide en dos grupos, que son la electrólisis, que se produce energía química a partir de una corriente eléctrica, y la otra que tenemos que son las celdas o pilas galvánicas, que se representa como está en este gráfico de aquí, que son reacciones químicas que generan a partir de una corriente eléctrica. Perdón, se genera corriente eléctrica a partir de estas reacciones químicas. Continuamos. Dentro de estos procedimientos de obtención de energía eléctrica a partir de energía química y su viceversa, vamos a tener lo que son las reacciones óxido de reducción o por sus iniciales redox, que son reacciones mediante las cuales a través de la oxidación un sistema, un átomo, cede electrones aumentando su número de oxidación y pasando a llamarse reductor. Al ceder electrones, este átomo se va a oxidar mucho más rápido, por eso disminuye su número de oxidación y por eso se convierte en un reductor. Seguido tenemos lo que es la reducción, que es el proceso mediante el cual un sistema o un átomo capta electrones de otro, por lo tanto disminuye su número de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a oxidar de la misma manera, va a oxidarse de una manera más lenta y por lo tanto este procede a llamarse el oxidante. Ambos procesos suceden de manera simultánea, por lo tanto se llama reacciones de óxido de reducción o reacciones redox. Continuado tenemos lo que es la electroquímica, pero ya en una formulación. Como podemos ver, aquí tenemos el sodio y el flúor que se unen, y en este caso el sodio cede un electrón, lo cual se va a representar con el signo +1 en la parte superior derecha, indicando que ahora es un ion de sodio. ¿Por qué? Porque si se cede un electrón al flúor y el electrón obtenido por el flúor se
representa con el signo -1, ya que ganó un electrón. Continuando, ¿pero qué es el número de oxidación? El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto. ¿Qué quiere decir que pone en juego? Que cede o gana el electrón. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones. ¿Por qué? Porque al perder electrones queda con los protones, que son positivos. Entonces queda con una mayor cantidad de protones a diferencia de electrones. Y será negativo cuando el átomo gane electrones. ¿Por qué va a ser negativo? ¿Por qué? Porque va a tener un número superior de electrones y este número nos va a indicar cuántos electrones ha ganado. Como podemos ver en este ejemplo, el azufre ha perdido 6 electrones, por lo tanto se queda con el 6 y un más. ¿Por qué? Porque va a tener más protones, lo cual se indica con el signo positivo. Y acá el oxígeno ha ganado 2 electrones, lo cual se indica con -2. ¿Por qué? Porque el electrón, recordemos que es negativo y por lo tanto vamos a representar de esa forma. Ahora, cabe recalcar que dentro de un compuesto, el número de oxidación sumado nos va a dar 0. Pero ¿cómo va a ser? Recordemos que en un compuesto no vamos a tener la misma cantidad de átomos de los mismos compuestos. ¿Por qué? Debido a los electrones MIR. Entonces, en el ejemplo, como aquí en este compuesto tenemos 2 átomos de hidrógeno, lo cual representamos en la parte inferior el número de cuántos átomos tenemos, vamos a multiplicar con el número de oxidación. Entonces tenemos más 1 por 2. En el caso del azufre vamos a tener más 4 por 1. Y en el caso del oxígeno vamos a tener -2 por 3. Lo cual representamos en la siguiente suma algebraica, obteniendo del hidrógeno 2, del azufre más 4 y del oxígeno -6, lo cual nos va a dar un total de 0. Recordemos que en un compuesto el primer número de oxidación va a ser positivo y el último va a ser negativo. Y en caso de que tengamos un tercer átomo, los 2 primeros van a ser positivos y el tercero va a ser negativo. Esta es la referencia bibliográfica que usé, estimados compañeros docentes, y vamos a proceder con la consolidación, para lo cual he elaborado un pequeño quiz en el cual vamos a responder a la pregunta: ¿qué es la electroquímica? Recordemos que electroquímica, como la misma palabra lo indica, vamos a tener que estudiar la energía eléctrica y la energía química y su obtención a través de cada una de ellas. Continuando con la segunda pregunta, vamos a tener lo que es ¿en qué áreas se divide la electroquímica? Recordemos que las áreas que se dividen son las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas, que son las referentes por las que vamos a tener la transformación tanto de energía eléctrica a energía química y viceversa. Vamos con la siguiente pregunta, y que nos indica qué es el proceso por el cual se genera energía eléctrica. Recordemos que la energía eléctrica obtenida a través de energía química la vamos a tener por medio de las celdas galvánicas. Continuando, tenemos que el primer número de oxidación de una sustancia conformada por 2 o más elementos será, recordemos que si tenemos una sustancia, el primer número de oxidación va a ser positivo. Y por último tenemos la pregunta que nos indica que la suma de los números de oxidación de un compuesto o sustancia tendrá el valor de, como vimos en el ejemplo, cuando sumemos los números de oxidación, vamos a tener un total de 0.
Bueno, y para realizar una motivación dentro de los estudiantes, recordemos que si no obtuvimos ningún acierto, simplemente vamos a tener que repasar un poco más la lección del día de hoy. Si tuvimos de 1 a 2 aciertos, estamos bien, porque algo hemos captado, pero igual tenemos que seguir preparándonos. Si tuvimos de 3 a 4 aciertos, estamos por buen camino, porque vamos comprendiendo los conocimientos y cada estudiante va construyendo y asimilando su propio aprendizaje. Y si tenemos 5 aciertos, quiere decir que los estudiantes están por muy buen camino, han aprendido, han asimilado los conocimientos y sobre todo ellos mismos han podido construir su propio conocimiento. Eso es todo lo que puedo indicarles el día de hoy, estimado tutor y compañeros. Muchas gracias.